qué manera impacta, doctor, esta decisión del gobierno chileno en el proceso que se está sustanciando en la justicia, del cual usted está participando? A ver, la decisión del gobierno chileno es una decisión de carácter administrativo. Ya, básicamente la defensa de Romano cuando él ingresó a Chile lo planteó de dos perspectivas. La primera fue una solicitud de asilo diplomático, lo cual impedía la expulsión y en paralelo a eso Argentina ingresó el requerimiento de extradición, razón por la cual él está en Chile en este minuto solamente por el juicio de extradición y una vez que culmine el juicio de extradición él debería ser devuelto a la Argentina. ¿Él se encuentra en qué condición en este momento? Él está con una medida cautelar que en Chile se conoce con el arresto domiciliario nocturno, lo cual significa que él debe permanecer en su domicilio desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Y el proceso en la justicia chilena en qué instancia se encuentra? ¿Cómo está esa situación? A ver, el proceso en la justicia chilena es un proceso bastante sui generis porque se trata de un proceso que se rige por la normativa antigua. No opera la reforma procesal penal, acá en este caso por la fecha en la cual se cometieron los delitos. Por lo tanto, es un procedimiento que no contempla la participación de las víctimas, por ejemplo. De hecho, nosotros nos hicimos parte del proceso, el ministro que lo lleva nos dijo que no, y ahora tenemos que reducir las acciones de apelación y otras acciones legales para intentar que las víctimas sean escuchadas en el proceso, al margen de lo que es el gobierno argentino. El proceso se encuentra actualmente en la etapa de recuperación de antecedentes para evaluar la viabilidad del requerimiento argentino, y una vez que eso se determine, el ministro va a emitir un dictamen recomendando o no proceder o no con la extradición. Es un trámite importante, ya que en razón del tratado que existe entre Chile y Argentina, Argentina solo podrá juzgarlo por aquellos delitos que Chile autorice la extradición. Por lo tanto, si Chile no autoriza la extradición por algunos delitos, por esos delitos él no va a poder ser perseguido en Argentina. Y si se agregaren nuevos delitos, tienen que ser ampliados nuevamente en un nuevo periodo de extradición en Chile, aun cuando él se encuentre en Argentina. ¿Podría explicar más claramente esa parte, doctor Quesada? Porque, a ver, si yo le interpreto lo que usted dice, por ejemplo, él está procesado en la Argentina como partícipe primario en crímenes de lesa humanidad, ¿sí? O sea, por omitir investigar y que esa investigación, esa omisión de investigación terminó, por ejemplo, en la desaparición de personas. ¿De qué manera eso es interpretado? Puede ser interpretado en la justicia chilena y que podría interferir en el proceso en la Argentina. A ver, más o menos el problema que surge es que nosotros en Chile, en el proceso nuestro, en el post-dictadura, no interferimos en lo que fue o no se juzgó al Poder Judicial. El Poder Judicial solo hizo una autocrítica, un mea culpa y reconoció sus errores y la gente estuvo vinculada y que llegaron a ser ministros en algunos casos de corte. Durante la dictadura pronto salieron del Poder Judicial, pero no fueron nunca llevados a juicio. Por lo tanto, el caso Romano es el primer caso en el cual se lleva a una autoridad o representante del Poder Judicial a juicio por delitos de lesa humanidad por conductas omisivas, que en el fondo son las que determinan gran parte de su participación, a pesar de que en el requerimiento hay algunas de carácter activa. En ese contexto, el proceso de extradición claramente es un proceso que va a sentar un precedente muy importante en Chile, en esa línea de razonamiento, no porque podamos perseguir a los jueces que denegaron la justicia en nuestro país durante aquellos años, porque o en su mayoría ya están todos muertos, o bien los delitos se encuentran todos prescritos. Pero sí lo que podría marcar es una pauta a futuro en el rol del Poder Judicial. ¿Dónde surge el problema real? El problema real surge en que si la Corte Suprema chilena no autoriza la extradición respecto de alguno de los delitos por los cuales Romano está siendo requerido en Argentina, Argentina no va a poder juzgarlo por esos delitos. ¿Ya? Y por el tratado internacional que existe entre ambos países, hay determinados delitos por los cuales directamente no se va a conceder la extradición, como por ejemplo el delito de prevaricación, en el caso en el cual en Chile no tiene asignada pena de cárcel, por lo tanto no procede la extradición con delitos que no tienen asignada pena de cárcel en ambos países. Y en ese contexto la situación se hace particularmente difícil, y eso explica también por qué Romano optó por venir a Chile y no huir a otro país limítrofe de la Argentina. Muy bien. Doctor Quesada, ¿se sabe en qué plazo aproximadamente está el trámite en la Corte como para poder tener alguna estimación de cuándo se podría resolver esta situación? Nosotros estimamos que el fallo de primera instancia, es decir, el dictamen del ministro Yerzún, debería estar más o menos por los meses de agosto o septiembre, y yo calculo que en diciembre debiéramos tener
terminado el proceso de extradición con el fallo de la segunda sala de la Corte Suprema. Doctor Quesada, ¿no se puede caer en una especie de abstracción, si le he interpretado bien, por el hecho de que si finalmente se resuelve la extradición, pero la extradición asimismo por los tratados internacionales va a determinar que no se lo pueda juzgar por los casos en que no procede para la justicia chilena que se lo juzgue, y resulta que verdaderamente allí caerían eventualmente prácticamente todas las causas por las que se lo persigue desde la justicia argentina? ¿No se caería en una especie de abstracción? Claro, de hecho eso explica, en un 100% explica el movimiento y la jugada que hizo Romano viniendo a Chile. O sea, claramente él sabía o conocía la jurisprudencia chilena, conocía la forma del procedimiento de extradición en Chile por el Tratado Internacional entre Chile y Argentina. Por lo tanto, él sabía perfectamente que viniendo a Chile obligaba a Argentina a hacer un antejuicio acá, y si Chile no autoriza la extradición por algún delito no puede ser juzgado allá. Ese es su juego. Claro. Y por eso también recurrió a uno de los estudios de abogados más prestigiosos que hay en Chile. Y le planteo una inquietud que tiene que ver con esto mismo. ¿No cree usted que la justicia chilena, intertanto, debería tomar alguna otra precaución, teniendo en cuenta que lo mismo a Romano no le convendría que lo extraditen a la Argentina y que existiese el riesgo de que se volviera a fugar nuevamente? Es lo que se planteó en su oportunidad. Se solicitó la prisión preventiva a su respecto y la Corte Suprema determinó someterlo a esta medida cautelar en atención específicamente a dos razones. La primera era a la edad del requerido, y la segunda era por el tema de que los controles que realiza la Policía de Investigaciones son reportados a diario a el ministro Yersun. Por lo tanto, hasta la fecha no se han detectado incumplimientos en la medida cautelar. Sin un incumplimiento en la medida cautelar, ni los creyentes ni el gobierno argentino tenemos ninguna posibilidad de solicitar la revisión de la medida en la misma. Doctor Quesada, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Era el abogado creyente Carlos Quesada, que está siguiendo el proceso de Otilio Roque Romano.